La razón por la que la gente normal se casa, tiene hijos, aficiones, lo que sea, es que no posee esa cosa que te clava las espuelas. Yo tengo la música y usted de esto. La cosa en la que piensa continuamente, el don que lo hace excepcional. Y mi don es ser un experto en videojuegos. Buenas, hijos del tiempo, soy Nova Powers, vuestro guía estelar en este épico periplo por los anales, no te rías, que te he visto, del gaming. Hoy no venimos a pulsar botones a lo loco ni a farmear experiencia como si estuviéramos en Pokémon. No. Desde los que jugaban en salones recreativos con monedas de 5 duros, o eso cuentan las leyendas, hasta los que ahora se pelean por el último drop en Valorant. La pregunta es simple, pero su respuesta es un campo de batalla. ¿Cuál es el mejor año en la historia de los videojuegos? Preparad las nalgas, porque esto no es un debate cualquiera, es una odisea a través del tiempo, un viaje con más giros que un speedrun de Super Mario 64 y más emoción que un clutch en el último segundo. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de formar parte de los hijos del tiempo suscribiéndote. Para que esto sea justo, vamos a establecer unos criterios claros, como si fuéramos jueces en un torneo de eSports. Primero, calidad y cantidad. Queremos un año que haya soltado juegazos a más no poder, no solo uno o dos hits, sino un desfile constante de obras maestras. Segundo, innovación. ¿Qué trajo este año que no existía antes? ¿Creó géneros, mecánicas o ideas que todavía usamos hoy? Tercero, influencia cultural. ¿Cómo cambió la industria? ¿Creó fandoms, modas o incluso memes que aún recordamos? Y cuarto, magia emocional. Ese factor X que te hace suspirar al recordar esos días, ya sea porque jugaste con tus amigos en un sofá o porque pasaste noches en vela con una linterna bajo la manta. Con estas reglas en la mano, vamos a presentar a los candidatos que podrían llevarse el trono. No os voy a decir el ganador todavía, eso sería como spoilear el final de The Last of Us en el minuto 1, pero os prometo que el suspense va a valer la pena. Los candidatos son pesos pesados, así que vamos a conocerlos. Primero, 1998, un año que suena a mito gamer, como si los desarrolladores hubieran hecho un pacto cósmico para crear magia pura. ¿Qué teníamos? The Legend of Zelda Ocarina of Time, Metal Gear Solid, Half-Life, StarCraft, Pokémon amarillo, aunque sea un refrito de rojo y azul, y una lista que sigue con Resident Evil 2, Banjo-Kazooie, Grim Fandango y Spyro. No caben, sencillamente podría mencionar títulos durante minutos. Luego está 2004, con Half-Life 2, World of Warcraft, GTA San Andreas, Halo 2 y Metal Gear Solid 3. Un año que dijo, voy a hacer todo más grande. No olvidemos 2007, con BioShock, Call of Duty 4, Super Mario Galaxy, Portal y Mass Effect. Un desfile de genialidad que marcó una era. Y, por último, 2011, con Skyrim, Dark Souls, Portal 2, Batman Arkham City y Minecraft. Un año que fue puro fuego para los RPGs y la acción. Sé lo que estaréis pensando. Nova, ¿en serio estás dejando 2001 con títulos como GTA 3 o Final Fantasy X? 2015 con títulos como Bloodborne, Undertale o The Witcher 3 y 2013 con juegos como GTA 5 y The Last of Us fuera? Hacer de juez no ha sido fácil. No os voy a mentir, estos años que se quedan fuera han dejado grandes pesos pesados. Incluso 2018 con Red Dead Redemption 2 es grandioso, pero se quedan fuera porque no cumplen con los criterios que hemos establecido, porque aunque son grandes años, no llegan a tener tanta fuerza como los que compiten. Dicho esto, toca analizar. Pero eso sí, antes de analizarlos, un toque personal, porque el gaming es más que fechas y títulos, es lo que sentimos al jugar. Yo nací en 1999, lo que significa que no viví estos años en directo. Mi primera consola fue una Sega Mega Drive que heredé de mi padre, con varios cartuchos, entre los que estaban Sonic the Hedgehog y uno de Mickey Mouse, ambos plataformas. Esa fue mi primera toma de contacto. Cuando descubrí el resto de juegos, años después, fue como abrir un portal al pasado. En aquel momento, esos dos cartuchos lo eran todo para mí. Pronto, mi colección aumentó, con Game Boy Advance y especialmente PlayStation 2. Si antes tenía dos cartuchos, ahora tenía un CD que contenía todo el catálogo al completo de Mega Drive. Sentí que ese CD me daba la bienvenida como si hubiera estado esperándome toda la vida. Muchos eran los juegos que se abrieron paso en un mundo vasto de posibilidades. Recuerdo pasar mañanas y tardes enteras jugando a viejas glorias, como los Streets of Rage, Earthworm Jim o incluso Dragon Ball Appel to Destiny. Explorar esos mundos con esos gráficos tan únicos en una pantalla CRT era simplemente mágico, algo que mucha gente defiende a día de hoy y es la forma correcta de ser jugados. Luego vinieron juegos como Ape Escape, que me tuvo intentando encontrar monos en plena urbanización, y Bloody Roar 2, que me hizo amar los videojuegos de lucha. Aunque llegué tarde a la fiesta, estos juegos me enseñaron por qué el gaming es tan especial. No importa cuándo los juegues, su magia sigue intacta. Empecemos con 1998, el año que parece sacado de una profecía gamer o algo así. The Legend of Zelda Ocarina of Time no solo nos dio un Hyrule en 3D que se sentía más vivo que mi barrio un sábado por la mañana, sino que inventó mecánicas que hoy son pan de cada día. Luego, Metal Gear Solid llegó con su sigilo de espionaje y una historia que parecía una película de los 80, pero interactiva. Esconderse en una caja mientras Psycho Mantis te leía la memoria, o más bien tu memory card, fue un momento de...
que marcó época. Half-Life redefinió los shooters con una narrativa sin cortes. StarCraft convirtió la estrategia en tiempo real en un arte y aún hoy es una religión en Corea del Sur, con torneos que llenan estadios. Y Pokémon Rojo, Azul y Verde desató una fiebre global tras su lanzamiento en Estados Unidos en el 98. Como es un juego del 96, este puesto vamos a concedérselo más a Pokémon Amarillo. También tuvimos Resident Evil 2, que refinó el survival horror con zombies que te hacían saltar del sofá y con imágenes que te dificultarían irte a dormir. Y Banjo-Kazooie, un plataformero que era pura magia. También el mítico y recientemente relanzado Marvel vs. Capcom, que sería en quienes todos se fijarían para los crossovers de juegos de lucha. Es el año en que debutó el primer Xenogears, que sentaría un precedente para lo que ahora conocemos como Xenoblade. Y sin entrar en otros más reseñables, había que mencionar el mítico Soul Calibur. 1998 fue un desfile de titanes, un año donde cada mes salía algo que te volaba la cabeza y te hacía sentir que estabas viviendo un momento histórico. Pasemos a 2004, el año que dijo, voy a subir el nivel y no me voy a quedar corto. Half-Life 2 llegó con su arma de gravedad y unas físicas que parecían sacadas de un experimento alienígena. World of Warcraft creó un universo MMO que enganchó a millones, con datos que dicen que en su pico tuvo más de 12 millones de suscriptores y aún hoy sigue vivo con expansiones como The War Within. GTA San Andreas nos dio un mundo abierto tan inmenso que podías pasar meses solo explorando, y su impacto cultural es innegable. Halo 2 llevó el multijugador de consolas a otro nivel, con partidas que terminaban en gritos y leyendas urbanas sobre mapas como Lookout. Metal Gear Solid 3 Snake Eater añadió mecánicas de supervivencia y una historia que te rompía el corazón con The Boss, mientras joyas como Far Cry y Chronicles of Riddick se colaron como clásicos de culto, por no hablar de los Sims 2, ese revolucionario simulador de vida que muchos mantienen a día de hoy, que sigue siendo el mejor de la saga. Empezó la saga Fable, muchos creen y mantienen que creó una nueva generación de juegos. En este año también salió uno de mis grandes favoritos, Vampire the Masquerade Bloodlines, al que le dediqué un vídeo. 2004 fue un año de gigantes, pero muchos de sus juegos construyeron sobre cimientos que ya existían. Y vamos con 2007, el famoso año del juego, y no es para menos. BioShock nos sumergió en Rapture, con una historia que mezclaba filosofía y terror, y ese giro con Andrew Ryan todavía me pone los pelos de punta. Call of Duty 4 Modern Warfare reinventó los shooters con un multijugador que creó adictos. Ese nada de ruso marcó a una generación y sus ventas superaron los 15 millones en su lanzamiento inicial, según Activision. Super Mario Galaxy fue pura poesía en 3D, un juego que parecía un sueño jugable, mientras Portal nos dio a GLaDOS y unos puzzles que te hacían sentir un genio o un idiota cuando te atascabas. Mass Effect trajo un RPG con decisiones que pesaban de verdad, marcando el inicio de una trilogía legendaria, y The Witcher empezó su saga con un Geralt que aún no sabíamos que sería un icono. Apareció por primera vez Assassin's Creed, la gallina de los huevos de oro de Ubisoft. Otro gigante fue God of War 2, que perfeccionó al máximo la fórmula de lo visto en el 1. Uncharted también vio la luz con su primer juego, dando lugar a una saga que sería legendaria en PlayStation, y quizá para algunos no es importante, pero apareció Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 hasta la fecha, e incluso para años posteriores sería el más importante de la saga. Crysis nos hizo gastar todo el presupuesto en una GPU nueva, y juegos como Halo 3 cerraron una trilogía con una épica pura. 2007, con PlayStation 3 y Xbox 360 en pleno apogeo, fue un año de perfección, pero muchas de sus ideas venían de innovaciones anteriores. Por último, 2011, un año que fue un paraíso para los amantes de los RPGs y la acción. Skyrim nos dio un mundo abierto tan masivo que aún hoy hay mods nuevos. Según Steam, tiene más de 60.000 mods en workshop. Dark Souls llegó para enseñarnos a sufrir con estilo, creando un género con su diseño implacable. Portal 2 expandió los puzzles con más humor negro y una narrativa brillante. Batman Arkham City hizo que ser Batman molara más que nunca, y Uncharted 3 fue como una peli de aventuras interactiva que te dejaba con la boca abierta. Minecraft se lanzó oficialmente, cambiando el gaming para siempre, con más de 200 millones de copias vendidas hasta 2025. Salió Battlefield 3, sabéis que gracias a este juego muchos empezaron a subir vídeos a YouTube, e incluso el propio Mutzka89. Si os ha gustado, dejar un like. Y si no os ha gustado, pues lo que dije antes, mandarme a la mierda o lo que sea. Leyenda, allá donde esté. También salió Saints Row the Third, el mejor competidor de GTA, subiendo el nivel de su anterior entrega. Y Deus Ex Machina Human Revolution trajo sigilo con clase. 2011 fue un año de épica pura, pero no tan revolucionario como otros en términos de innovación. Es hora de un toque más personal antes del veredicto. Como dije, nací en el 99, pero descubrir estos juegos fue como abrir un cofre del tesoro en un RPG. Pokémon Rojo lo jugué en mi primera Game Boy Advance, heredada también, con la carcasa tan rayada que parecía un mapa del tesoro, pero capturar legendarios fue como ganar un Oscar. Adoré tantos juegos de infancia de estos años mencionados que, con el tiempo, fui ampliando mi colección como si fuese una especie de agradecimiento a mi infancia, como con el propio San Andreas, y pasé semanas robando coches y gritando Estos juegos, aunque los jugué tarde para muchos, como los Mass Effect, me conectaron con una era que no viví, pero que siento mía. Es como si el gaming tuviera un idioma universal que trasciende el tiempo. Ahora sí, el momento
momento que todos esperabais. 1998 es el mejor año en la historia de los videojuegos. Oh, what a dunk! Well, some combo, huh? Y os voy a decir por qué. 2004 trajo gigantes, pero muchos de sus juegos, como Half-Life 2, construyeron sobre lo que Half-Life de 1998 empezó. 2007 perfeccionó géneros, pero BioShock o Mass Effect deben mucho a las narrativas que Metal Gear Solid ya habían explorado. 2011 fue épico, pero Dark Souls y Skyrim son hijos de ideas que nacieron antes, con juegos como Demon's Souls o incluso Oblivion. 1998, en cambio, fue el Big Bang del gaming moderno. Pero oye, el gaming es personal. Para algunos, el mejor año será cuando jugasteis vuestro primer Mario con los colegas o cuando un juego os voló la cabeza en una noche de verano. Para los más recientes, 2018 fue tremendo, con God of War, Marvel's Spider-Man o el propio Red Dead Redemption 2. Y ahora, como diría Dutch, I have a plan. You just have to trust me. bajad a los comentarios y soltadme vuestras opiniones. Quiero debate, no os cortéis. Si este viaje os ha molado, dadle like, suscribíos y compartid, que el algoritmo de YouTube ya está calentando motores para recomendaros más. Nos vemos en la próxima, leyendas.